cordial saludo, soy Paola Fernández, les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Conexión Digital. Hoy estaremos revisando lo que es tendencia en las redes sociales. Se sigue hablando del coronavirus con la etiqueta Quédate en casa, pero también esa etiqueta el ataque a la Embajada de Cuba. Y hoy es el Día Internacional del Jazz, también es tendencia a través de las redes sociales. Así iniciamos Conexión Digital, acompáñenme. Nuestro primer tema, las cifras actualizadas del total de contagios de COVID-19 en el mundo. Ya se registran 3.244.586 casos activos. También tenemos la cifra de muertos, 229.182 víctimas mortales a propósito del coronavirus, y recuperados tenemos 1.016.419 recuperados en el mundo. Y a propósito de la pandemia global del coronavirus, Estados Unidos investiga sobre brote de COVID-19 en portaaviones, mientras que en España se prevé que Madrid y Cataluña hagan la desescalada del confinamiento a un ritmo menor. Y de inmediato empezamos revisando los portales y qué dicen sobre este tema. Empezamos con el portal de la casa, Telesur TV. Dice: Estados Unidos investiga sobre COVID-19 en portaaviones. Entre los marinos del US Theodore Roosevelt se han registrado al menos 955 contagios y un tripulante falleció a causa de la COVID-19. La Marina de Estados Unidos anunció el miércoles el inicio de una investigación más profunda sobre la crisis del coronavirus a bordo del portaaviones nuclear. Hasta la fecha en el navío se han registrado al menos 955 contagios de COVID-19, lo que representa cerca del 20% de la dotación. Seguimos revisando también más portales y lo que nos dice a través de internet. La Razón Internacional. Tenemos un última hora. El primer ministro ruso confiesa que ha dado positivo por coronavirus. Eso es lo que dicen los medios a propósito de este anuncio. Lo reemplazará en su cargo Andriy Belousov. Pero la decisión final sobre la ayuda económica a los ciudadanos rusos será aprobada por el primer ministro. El primer ministro ruso anunció que había contraído el coronavirus durante las conversaciones con el presidente Vladimir Putin. Mishustin anunció que permanecerá en aislamiento por el momento, pero agregó que su gabinete continuará funcionando y que se mantendrá en contacto. Seguimos nuestro recorrido a través de los portales del mundo. Sputnik nos dice: España prevé que Madrid y Cataluña hagan la desescalada a un ritmo menor. Madrid y Cataluña son los dos territorios más golpeados por la epidemia de COVID-19, algo que en opinión de las autoridades sanitarias les sitúa en un punto de partida más rezagado de cara al inicio de la desescalada del confinamiento. Lo posiblemente obligará a ellos a adoptar un ritmo menor en la transición hacia la normalidad. Y sobre este tema, España, revisamos la cuenta de Adriana Cardoso, nuestra corresponsal en este país, que nos dice a través de su Twitter: último minuto, los adultos podrán salir a pasear 1 hora al día sin alejarse más de 1 kilómetro de su vivienda a partir del sábado. Escuchemos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha precisado ya cómo va a ser la flexibilización del confinamiento para los adultos. A partir de este sábado 2 de mayo podremos por fin salir a dar un paseo o a correr a las calles, pero será con un horario y una limitación geográfica. No podremos alejarnos más de 1 kilómetro de nuestra casa, no podremos salir más de 1 hora y no podremos ir acompañados de más de otra persona. Es decir, solo podrán ir 2 personas juntas por la calle. Los adultos podremos salir en un tramo horario entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 8 y las 11 de la tarde. Hay otras limitaciones horarias para aquellas personas que necesitan un acompañante, ser asistidos en estos paseos, y los niños que ya podían salir desde el pasado domingo tendrán que, manteniendo estas normas que se habían impuesto, como de ir acompañados solo de un adulto o también de alejarse tan solo 1 kilómetro de sus casas, tendrán que salir en el tramo horario que va entre las 12 de la mañana y las 7 de la tarde. Para actualizar los últimos datos de coronavirus en el país, España sigue siendo el segundo país en número
de contagiados del mundo, ha superado hoy los 213.000 contagiados y en total tiene 24.543 personas fallecidas. Y de España pasamos a Rusia y revisamos la cuenta de Lisandra Andrés en este país. Dice: Rusia, presidente Vladimir Putin ordena al gobierno ejecutar el tercer programa con ayuda para mitigar los efectos de la COVID-19 en la economía. El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado al gobierno que ejecute un nuevo paquete de medidas. Es el tercer plan de ayudas económicas que impulsa el gobierno para mitigar los efectos en la economía rusa de la propagación de la pandemia de la COVID-19. En este sentido, el gobierno del primer ministro Mikhail Mishustin ordenó asignar nuevamente fondos de la Reserva Federal a los presupuestos de las regiones para que, por una parte, estas regiones puedan adquirir todos los insumos necesarios en la lucha contra la propagación del coronavirus y por otra parte las pequeñas y medianas empresas tengan ingresos para poder pagar las deudas que han acumulado durante estos casi 30 días de suspensión de las actividades no esenciales en el país y por otra parte puedan efectuar el pago de los salarios a los trabajadores. Esta medida busca, por supuesto, disminuir el índice de desempleo en el país. También se conoció que el gobierno aumentará las facilidades para acceder a créditos bancarios sin intereses y también aumentará el pago a los jubilados, a los veteranos de guerra, a las personas que han permanecido desempleadas en este tiempo y también a las familias que tienen niños pequeños. Estas medidas, por supuesto, buscan que la economía rusa llegue en un mejor momento al próximo 12 de mayo, fecha en la que comenzarán a levantarse las medidas de restricción de movimiento en el país. Y de Rusia pasamos a China y revisamos la cuenta de Iramsi Peraza, nuestra corresponsal en ese país, que nos actualiza cifras sobre la pandemia del COVID-19. Hoy se reportaron 4 nuevos casos de contagio, todos importados. No se registraron nuevas muertes. China tiene más de 84.000 contagios y se mantiene con 4.642 muertes por COVID-19. Una fotografía de esta zona del país. Seguimos revisando las cuentas de nuestros corresponsales y nos vamos a Ecuador. En la cuenta de Denis Herrera nos dice: actualización de la COVID en Ecuador. Tenemos 24.934 casos confirmados, 900 personas fallecidas y 1.453 fallecidos probablemente por la COVID-19 y una imagen con el panorama del COVID-19 en Ecuador. Pasamos a República Dominicana, la cuenta de nuestra corresponsal Daisy Toussaint. República Dominicana, casos de COVID-19, boletín 42 de la salud pública de este país. Casos confirmados 6.972. Nuevos casos 320, número de fallecidos 301, tasa de letalidad 4.32%, recuperados 1.301, descartados 20.009, muestras procesadas 26.981. Vamos a Brasil con nuestro corresponsal André Vieira, que nos dice: crisis sanitaria y política en un mismo país y con un mismo protagonista, Jair Bolsonaro. Afirma que el saldo de fallecidos supera los 400 diarios. No es su responsabilidad y reafirma que nombrará al amigo de su hijo para la Policía Federal. Un mismo país, dos crisis. Brasil vive una crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, pero también por la falta de acción concreta del gobierno nacional, según los expertos en salud de este país. 2 días seguidos donde Brasil registra más de 400 personas fallecidas en 24 horas. Los hospitales están llenos, pero asimismo el presidente Jair Bolsonaro se pregunta ¿y qué? Cuando cuestionado sobre el número de personas fallecidas aquí en esta nación. Por otro lado, una crisis política también provocada por el presidente Jair Bolsonaro, una vez que el presidente insiste en nombrar el amigo de su hijo para ser el jefe de la Policía Federal, pero asimismo se mantiene la decisión de la Suprema Corte que anuló este nombramiento por parte del presidente Jair Bolsonaro, que criticó la justicia afirmando que la independencia de los poderes no estaría siendo respetada en este momento. Asimismo, también los movimientos sociales y líderes de la izquierda y de la derecha prometen para el día de mañana hacer un frente amplio en defensa de la democracia por medio de una transmisión online, así que se espera un momento histórico para el día de mañana. Diferentes expresidentes, diferentes candidatos presidenciales unidos en defensa de la democracia brasileña.
Y luego de revisar nuestras cuentas de los corresponsales de Telesur, revisamos también las reacciones a través de las redes sociales a propósito de ese tema. Tenemos la cuenta Informativos Telecinco, homenaje sincero y cargado de aplausos a aquellos que están en primera línea de la batalla contra el coronavirus, en las UCI. Los agradecimientos han recorrido España y nadie se ha querido olvidar de agradecer la labor de ninguno de sus compañeros, y vemos imágenes justamente de los trabajadores de la salud recibiendo aplausos de parte de sus compañeros. Hoy era entre ellos, entre compañeros, homenaje sincero y cargado de aplausos a aquellos que están en primera línea, las UCIs. Por vosotras, chicas. Desde Lugo a Alicante, desde Madrid a Gran Canaria. En Vigo, en el Hospital Álvaro Cunqueiro, no se quieren olvidar de nadie: médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, fisioterapeutas. Que son los que se han llevado la mayor parte del trabajo y han pasado horas y horas vestidos con los EPIs y en unas situaciones bastante incómodas para trabajar. Entregados en una infinidad de hospitales, hasta paseillo han hecho en el de Santiago de Compostela. Nos han dejado colarnos en uno de... Veíamos el video en reconocimiento a los trabajadores de la salud en este país y seguimos revisando más reacciones y revisamos la cuenta de Pablo Mirolo. Dice: en Argentina el personal de servicios públicos trabaja en los colectivos urbanos haciendo cumplir las normas de bioseguridad correspondientes al protocolo. Etiqueta la banda activa, etiqueta quédate en casa. Tenemos a Luis de la Hoz: no podemos señalar, esto es una pandemia y nadie está exento. Si llegas a tener COVID-19, vamos a apoyarlos y no rechazarlos. Nadie es culpable de adquirir este virus. Debemos unirnos para afrontar este nuevo desafío para la humanidad. Etiqueta quédate en casa. Cambiamos de tema y en directo revisamos las cuentas de nuestros corresponsales para saber qué temas son noticias en distintos países. Iniciamos en México con la cuenta de Eduardo Martínez, que nos dice a través de su red social: el presidente de México, López Obrador, se refirió a la caída del PIB registrada durante el primer trimestre de 2020. Afortunadamente no fue como preveían nuestros adversarios, dijo. El Instituto de Geografía de este país dio a conocer que entre enero y marzo hubo un decrecimiento del 1.6%. Seguimos nuestro recorrido a través de las cuentas de nuestros corresponsales. Jorge Gestoso: los trabajadores en Estados Unidos convocan a una huelga masiva para este 1 de mayo tras el aumento del desempleo en el país, que ya superó los 30 millones. Seguimos con Lianet Cruz. Dice: Palestina es tiempo de justicia, afirman activistas pro derechos humanos en carta enviada a la Corte Penal Internacional, donde exigen al organismo investigar los crímenes de Israel contra el pueblo palestino. Revisamos lo que es tendencia al día de hoy. Es tendencia el Día Internacional del Jazz. Este género musical, cuya raíz proviene de la cultura afroamericana, se convirtió en una herramienta de lucha por los derechos humanos y de resistencia contra el racismo a través del arte. Tuvo sus inicios en el siglo XIX en los Estados Unidos y hoy ha conquistado diferentes públicos alrededor del mundo. Su principal característica es que no se adapta estrictamente a la partitura, dando paso a la improvisación. Y revisamos de inmediato reacciones a propósito de esta tendencia en redes sociales. Marita dice: puede haber cierta magia cuando escribo, pero el resto del día soy nada más que un amante al jazz, como hoy millones por ahí. Y tiene una imagen justamente de B.B. King que dice: el jazz es el hermano mayor del blues, el blues es la secundaria, el jazz es la facultad. Seguimos revisando cuentas. Clarice Herrera dice: hoy es el Día Internacional del Jazz, así que para salir un ratito de la locura, miren @chenetflix, este maravilloso documental y el talento innovador, arrasador de este hombre. Una recomendación que nos hacen a través de las redes sociales. Seguimos revisando cuentas. La cuenta de Grillo dice: mi homenaje al Día Internacional del Jazz. Donna Lee, originalmente acreditada a Charlie Parker y luego reclamada por Miles Davis, grabada en 1947 por Charlie Parker All Star, con Miles en trompeta.
Revisamos más cuentas del Toledo. Hoy celebramos juntos el Día Internacional del Jazz, la música de la inspiración y el deleite con una historia rica y plagada de extraordinarios cultores. El jazz no es solo música, es una forma de vida, una forma de ser, una forma de pensar y una imagen en homenaje a los músicos del jazz. Revisamos a esta hora lo más recomendado en el portal Telesur y revisamos de inmediato nuestro portal. Conoce 10 destacados intérpretes del jazz en el mundo. Esto a propósito del tema y el día de hoy, el Día Internacional del Jazz. En torno a la celebración de este día, este 30 de abril, resulta propicio conocer a algunos de los mejores jazzistas del mundo. Las virtudes del jazz han sido reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, al distinguirlo como motor para la unidad, el diálogo y la cooperación. Justamente en este artículo empiezan recomendando algunos de los grandes artistas como es Duke Ellington, Thelonious Monk, también un gran intérprete del jazz, Charlie Parker, que además era saxofonista y compositor, Charles Mingus, Ella Fitzgerald y otros grandes artistas e intérpretes del jazz. Momento de una pausa y los dejamos con este video del Día Internacional del Jazz. Veamos. ¿Por qué me gusta el jazz? El jazz es mucho más de lo que parece, mucho más de lo que pensamos. Incluso, me atrevo a decir, mucho más de lo que sabemos. El jazz es una palabra que engloba muchas otras: blues, gospel, rhythm and blues, bossa, fusion, funk, swing y muchas más. Pero, ¿por qué te gusta el jazz? Te lo voy a decir. El jazz es el género musical que más libres nos hace sentir, que más notas nos da permiso de tocar. El jazz es el camino a la plenitud de la expresividad. Si en lugar de músicos fuéramos pintores, diríamos que el jazz es la pintura que más colores nos permite usar. Por supuesto, el jazz tiene formas, estilos, estructuras e incluso reglas. Pero a diferencia de la música clásica, el jazz es elástico, flexible. Aprende sus reglas y después rómpelas con estilo y buen gusto. Pero no te confundas, el jazz no es tocar notas a lo loco o sin sentido. El jazz no es necesariamente tocar rápido. El jazz no es presuntuoso. El jazz es un camino que te permite crear tu propia ruta. Por eso, este 30 de abril festejamos el Día Internacional del Jazz. Y no es coincidencia que en muchos países también festejemos el Día del Niño. ¿Sabes por qué? Porque el jazz es lúdico. Es un arte que nos permite volver a ser niños, jugar a crear, a inventar y a improvisar. Así que si eres músico y te gusta el jazz, siéntate feliz, porque la UNESCO ha declarado el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. Así que disfrútalo, vívelo, compártelo y si te atreves, tócalo. Seguimos revisando lo que es tendencia en redes. Este tema: gobierno de Cuba rechaza la agresión armada contra su embajada en Washington y exige a Estados Unidos investigar el incidente y garantizar la seguridad del recinto diplomático. Y de inmediato vamos a revisar los portales y qué dicen a propósito de este tema. Cuba debate, urgente, abren fuego contra embajada cubana en Washington con rifle de asalto, capturan a sospechoso y no se reportan víctimas. Tenemos una imagen justamente en este lugar
y lo que sucedió en horas de la madrugada de este jueves 30 de abril cuando un individuo desconocido disparó con arma de fuego contra el edificio de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, informó en una nota de prensa la Cancillería cubana en su sitio web. No hubo daño para el personal de la misión, el cual se encuentra seguro y protegido. Revisamos más portales. La Agencia Cubana de Noticias: agresión con disparos a Embajada de Cuba en los Estados Unidos. También informa el ataque en horas de la madrugada. La misión diplomática de Cuba, ubicada en la ciudad de Washington, cuenta con un sistema de protección y seguridad para enfrentar cualquier amenaza contra el personal y las instalaciones. El gobierno de Cuba espera la correspondiente investigación de las autoridades. Y a propósito de este tema, revisamos también la cuenta de Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, que dijo: Embajada Cuba en Estados Unidos fue objeto hoy de una agresión armada por parte de un individuo no identificado. Personal de la misión no sufrió daños y está seguro. Investigación está en curso. Es obligación de los estados proteger a los diplomáticos en él acreditados y sus instalaciones. Revisamos también la cuenta de nuestro corresponsal en La Habana, Nayara Tardo, y nos dice: presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo hace unas horas en su cuenta en Twitter: Cuba espera por investigación del atentado con arma de fuego contra nuestra embajada en Estados Unidos. Condenamos esta agresión. Los estados deben proteger a las misiones diplomáticas. Escuchemos. La Cancillería cubana denunció a través de un comunicado la agresión con disparos contra la sede diplomática de la isla en Washington. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aseguró que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está al tanto de esta situación y Cuba espera los resultados de la investigación y la correspondiente explicación ante este suceso. También aseguró a través de su cuenta en Twitter que cualquier estado está en la obligación de proteger a las misiones diplomáticas acreditadas en sus países. El comunicado de la Cancillería emitido en la mañana aseguró que el personal diplomático no sufrió ningún daño. Sin embargo, el edificio que ocupa la sede sufrió el impacto de los fuertes disparos. Luego de escuchar a nuestra corresponsal, revisamos de inmediato las reacciones a través de redes sociales a propósito de este tema. Revisamos la cuenta de Vicente Leal. Espero que el gobierno de los Estados Unidos adopte las medidas necesarias para que hechos tan lamentables como estos no se repitan y determine el responsable de la agresión. Los diplomáticos cubanos son hijos de Martí y de Maceo y José. No se dejan intimidar. Etiqueta Somos Cuba. También tenemos reacciones de Tamara Guerra. Parece que el gobierno de Estados Unidos se han olvidado de sus obligaciones en virtud de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Tienen el deber de garantizar la seguridad del personal acreditado y las instalaciones. Etiqueta Con Cuba no te metas. Tenemos más reacciones. Dailin dice: algún objetivo estarán persiguiendo con el hecho. Hemos aprendido en estos 60 años que no existen las casualidades ni las acciones aisladas en la política estadounidense contra Cuba. Una vez más queda demostrado que ni siquiera en tiempos de pandemia podemos bajar la guardia. Y una fotografía: etiqueta Con Cuba no te metas. Ante este hecho, el gobierno cubano le exigió a la administración de Donald Trump que tome las medidas adecuadas para proteger a la misión diplomática cubana. Ahora vamos con humor crítico. Tenemos nuestra caricatura del día y es una imagen de la Estatua de la Libertad de Estados Unidos atacando a la prensa. Y esto a propósito de lo que dijo el gobierno iraní, que acusan a Estados Unidos de haber bloqueado el acceso de varios medios iraníes a sus dominios.com, gestionados por el país norteamericano, violando así la libertad de expresión, y por eso esta caricatura. Para actualizar información, revisamos también nuestro portal www.telesurtv.net y cuáles son las noticias que encontramos en este portal. Venezuela denuncia violación del derecho internacional por parte del gobierno de Brasil. También tenemos noticias de Cuba. Esclarece fuentes de contagio de 146 pacientes de COVID-19. En Estados Unidos, trabajadores convocan a huelgas durante el 1 de mayo. Más abajo tenemos a China, que repudia politización de la pandemia por
parte de Estados Unidos. Noticias también del Perú. El Congreso aprueba retiro del 25% del fondo de pensiones. Brasil, primer trimestre, deja 13,1 millones de desempleados en este país. Y Japón estudia extender el estado de emergencia por el COVID-19. Allí en nuestro portal encuentran también más noticias. Iniciamos ahora con la fotogalería y hoy tenemos varias fotografías recomendadas. Producto del confinamiento por el coronavirus, el planeta ha sufrido cambios positivos en Italia, donde los canales de Venecia están más limpios. Y tenemos una fotografía directamente desde Italia. Tenemos también una segunda fotografía, animales en ciudades. El silencio que ahora viven las ciudades en cuarentena por el COVID-19 ha dejado el espacio para que muchos animales transiten por esos espacios vacíos. Aquí vemos una manada de cabras caminando por las calles desoladas de una pequeña ciudad al norte de Gales, en Reino Unido. Tenemos una fotografía más, cielos más limpios. Lima respira aire más limpio en los últimos 3 años. Esto debido a la cuarentena por COVID-19 y una hermosa fotografía. Y a propósito de las fotografías que acabamos de ver, tenemos nuestro video del cierre por el confinamiento producto del coronavirus. Con esto despedimos nuestra misión de Conexión Global.